Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, inexorablemente nos acercamos a la segunda vuelta. Si bien es cierto, Rafael López Aliaga está disputando intensamente, planteando argumentos, denuncias sobre las irregularidades y las ineficiencias en el proceso electoral, lo cierto es que el Perú se acerca inexorablemente a la segunda vuelta. Para todos es conocido que Keiko Fujimori es la indiscutible ganadora de la primera ronda, pero es hora de analizar a los potenciales rivales de Keiko. ¿Representan realmente una amenaza para el Estado de Derecho y la continuidad del modelo en general, que a pesar de sus fallas sigue siendo uno de los mejores que hemos tenido en la historia republicana? Bueno, si pasa López Aliaga, es incuestionablemente que sería un escenario ideal para el Perú. Pero sucede que Roberto Sánchez es el otro candidato. Y bueno, hemos conocido algunos trascendidos, algunas informaciones, que nos señalan que Roberto Sánchez se encuentra desarrollando, ha iniciado, ha roto fuegos de su campaña a la segunda vuelta con todo, como se dice. En primer lugar, ha definido una estrategia. Los trascendidos dicen que hay asesores cubanos, asesores venezolanos, de este grupo del eje bolivariano que considera que puede dar una gran batalla en el Perú. Finalmente, el Perú es el segundo productor mundial de cobre, imagínense, amigos, que puede dar la gran batalla, decimos, luego de haber perdido a Argentina, Bolivia, Chile. En fin, el Perú es su gran batalla final. Entonces, han delineado, o se está delineando una estrategia que busca blanquear a Roberto Sánchez, correrlo hasta el centro. Y el modelo de esta estrategia es la estrategia que desarrolló Hugo Chávez antes de llegar al poder, tomar el control del poder y destruir esa gran nación venezolana. Es correrse al centro y negar cualquier vínculo con el radicalismo. Bueno, eso estaría en marcha en la estrategia de Roberto Sánchez. La hoja de ruta de Ollantumala también es una posibilidad, aunque no hay ahora un Mario Vargas Llosa para cumplir ese papel. Pero lo cierto además es que Sánchez estaría reuniéndose con políticos de centro, con candidatos de centro, para blanquearse, como se dice. Pero la pregunta es, Sánchez no va a poder distanciarse de la propuesta de la Asamblea Constituyente. Y eso lo vende, lo disfraza como un lobo disfrazado con piel de cordero. Esa es la estrategia de Sánchez y en ese sentido hoy día queremos reflexionar y por eso hemos convocado a Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, constitucionalista de larga trayectoria en el país, académico de grandes pergaminos y observador político del país. Él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Víctor García Toma, gracias por el diálogo. Tocayo, bello amigo, un gusto saludarte y reconocido por la gentileza en la invitación. No, gracias a usted por la consideración de venir a nuestro estudio. Bueno, ¿qué le parece si empezamos por Roberto Sánchez? Todo parece indicar que este señor quiere blanquearse. Ya lo sacó a Antauro Humala. Comentario, por favor. Bueno, Roberto Sánchez es una serie, una estela de tradiciones. Recordemos cómo se apoderó de manera perversa a su mentor político, a Joe Simons. Recordemos luego cómo como Otero negó más de 3 veces, en este caso, a su actual mentor Castillo. Formó parte de aquello que la izquierda ha llamado la entraña gastril. Él viene del seno mismo del Congreso que ellos en estos momentos recusa. Reclutó en la primera parte de este proceso electoral a ex emerretistas, asesinos, me estoy refiriendo en este caso de Antauro, y levantó algunas banderas que ahora pretende estratégicamente ocultar. Apoderarse del Banco Central de Reserva para luego utilizar esos fondos para digamos un gobierno populista que de corto plazo, por supuesto, le va
Le podría. Le podría, ¿no es cierto? Pero que luego va a tener las consecuencias, como por ejemplo ha sucedido en Argentina. Hoy, como tú bien has señalado, está tratando de maquillarse. Está en proceso de maquillaje. Así es. Así es, ¿no? completo. Pero, digamos, lo que tenemos alguna experiencia ya ciudadana, sabemos que aunque el lobo cambie de piel, las mañas quedan. Por ejemplo, esta decisión de distanciarse de Antauro Humala. Antauro Humala era una bomba de tiempo, o es una bomba de tiempo en su campaña, va a ser bien difícil que se distancie. Incluso llegó a cuestionar la religiosidad andina. Sí, sí. Dijo que iba a cancelar a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y que iba a fundar una religión tahuantinsuyana. Esta decisión, digamos, si uno quiere correrse al centro, parece inevitable, ¿no? Bueno, eso de correrse al centro es un gambito. Todos sabemos cuál es su posición y si eventualmente el pueblo esquizofrénicamente, estoy seguro que no va a ser así, le otorgara el voto, se va a radicalizar más hacia la izquierda, porque es la única manera de poder mantener sus alianzas internas y externas, y porque está en su naturaleza, ¿no es cierto? No podemos negar su naturaleza política y en consecuencia, por más que intente bajar el tono, suavizar el mensaje, sabemos que en el caso de estar instalado en el gobierno, iniciamos una ruta hacia Nicaragua, hacia Venezuela. Y el ejemplo, el paradigma, según diversas informaciones, ya están acá los estrategas cubanos, venezolanos, que suelen moverse en estas campañas electorales. Lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Bolivia con Evo Morales, también en Chile estuvieron, pero gracias a Dios que están siendo derrotados en todos lados, es un buen augurio. Pero el paradigma parece ser la estrategia electoral que desarrolló Hugo Chávez en Venezuela, en la que negó de todo. Negó que iba a expropiar, negó iba a respetar los mercados y finalmente tomó el poder. Comentarios sobre esa... Tomado el poder, lo primero que hizo fue no solamente cambiar la constitución, le cambió el nombre al país, ¿no es cierto? Porque antes era República Venezuela, ahora es República Bolivariana de Venezuela. Y 90% de pobres, Así. Su gran legado. Esa constitución que, digamos, fue del gusto, del agrado de Chávez, él mismo, mediante decretos que fueron autorizados por el Congreso de la República, cautivo, esclavo, la modificó 10 veces. Yo creo que es que nunca una constitución va a calzar con las aspiraciones y los intereses de alguien que tiene una vocación totalitaria. La constitución ha nacido para generar control, para racionalizar el ejercicio del poder. Y los que tienen vocación autoritaria o totalitaria, evidentemente la constitución les sobra, les fastidia, les molesta. Entonces, ese cambio de constitución, que sería pues lo peor que nos podría pasar, por lo demás sería irrespetado por quien la dicta. Ahora, el problema de Roberto Sánchez y también de los cubanos, de los venezolanos que estarían asesorándolo, es que no pueden distanciarse de la Asamblea Constituyente, porque en ese momento simplemente es un traidor para la izquierda que lo apoya. Ese 25-30% que tiene Castillo todavía, Sí, sí. contra 2/3 en contra, sería una traición. Y por otro lado, eso tampoco le va a significar irse al centro, que la gente del país, de estos grandes 2/3, lo vea con viabilidad. Esa es una promesa que efectivamente él no quiere, mejor dicho, no puede y probablemente no quiera, porque si es que ganase las elecciones, obviamente el instinto, ¿no es cierto?, de tratar de ejercer un poder sin control, sin parámetros, lo va a llevar a buscar de cambiar de constitución y luego malversarla. Pero además existen otra promesa que él no puede, digamos, olvidar, dejar de reconocer, y que además tiene cola: la liberación del golpista Castillo, y luego vendrá la de Betsy Chávez, y vendrá la de Bermejo,
y probablemente la liberación de todos los llamados presos políticos, vale decir terroristas. Eso es un proceso que va a darse si es que eso se produce. Y lo del BCR también, porque digamos, la izquierda tiene una obsesión con el Banco Central de Reserva. Hay 100.000 millones de dólares y ellos creen que bueno, desde López Chau hasta, Sí. hasta Roberto Sánchez, ellos creen que utilizando esos 100.000 millones de dólares, que es lo que mantiene la estabilidad de la moneda, van a resolver los problemas de los pobres en el Perú, cuando en realidad lo que van a hacer es destruir la moneda, como pasó con la moneda venezolana, la moneda boliviana, desatar la hiperinflación y convertir al Perú en una fábrica de pobreza absoluta, como pasa en Venezuela. Estoy de acuerdo contigo, eso es el final de la película. En la primera parte es que inyectado ese dinero populistamente, le va a ampliar, digamos, su ámbito de acolchonamiento social. Bueno, O sea, y estas personas que en ese momento van a aplaudir, después van a lamentar lo que han hecho, porque aquello que recibieron lo van a perder completamente, porque el modelo nos lleva justamente a... y la gente del sur ya sabe de esos modelos, ¿no? La gente del sur ha conocido cómo se ha caído todo el sur, ¿ah? Esto es lo que no ha estado presente en la primera vuelta. Probablemente si Keiko desarrolla una estrategia correcta, lo va a poner sobre la mesa. Todo el sur, Puno, Cusco, conoce cómo los bolivianos cruzaban la frontera buscando soles para tener moneda de refugio, porque el famoso boliviano no vale nada, ¿no? En esta segunda vuelta, Víctor, hay escenarios muy claros que lamentablemente no aceptan matices. O es derecha o es ultra izquierda. No es izquierda, es ultra izquierda. Estamos frente a un modelo de democracia representativa o a un modelo de democracia populista, chavista, plebiscitaria. Y estamos frente a un modelo económico de ahora de economía social de mercado que ha dado sus resultados, que ha sido beneficioso para el país, o regresamos a las políticas estatistas de Velasco. Eso es lo que se juega. Y no es que quiera llevar a los extremos el planteamiento, es que en estos momentos no hay una solución de centro. Y aquel que se pretenda colocar en ese escenario, miente, engaña, porque las posiciones que se defienden no admiten matices, desde mi punto de vista. De acuerdo. Y el otro asunto que quiero plantearles es que probablemente el eje bolivariano, El que va bien, el que da la plata. probablemente, ahora están muy debilitados con el giro que está dando Venezuela, pero No, pero bueno, toda la deje bolivariano, pero la plata la pone México. exactamente. Y el software político lo pone Cuba. Cuba, claro. Cuba. Sí. Ese eje bolivariano ha convertido al Perú, va a convertir al Perú, en la gran batalla final, en una especie de batalla de Ayacucho y Junín, entre comillas, porque el Perú es el segundo productor o tercer productor mundial de cobre. Han perdido el petróleo de Venezuela, el gas de Bolivia, saqueadores. Grandes fábricas de pobreza han convertido esos países, acaban de perder en Chile. Entonces esta va a ser una especie de batalla final, ¿no? Digamos, el cuento del chavismo es que lo que se intenta es digamos, de una manera reubicar, reconocer, exaltar la existencia de repúblicas pluriétnicas y pluriculturales. Y ese cuento lo hicieron con Bolivia, lo hicieron con el Ecuador y lo han perdido, ¿no? Intentaron con Chile también. Entonces, ese cuento todavía tiene un escenario en donde tiene un espacio, que es el Perú. Si ellos pierden el Perú, esa prédica se acaba, ¿no? Claro. Ahora, me gustaría plantear otro tema, señor García Toma. ¿Qué posibilidades tiene Keiko? ¿Cómo llega Keiko a esta segunda vuelta? ¿Cuál es la diferencia con las tres segundas vueltas anteriores? La primera es que es algo muy importante en el país. Ella, aunque es de manera involuntaria,
tiene, digamos, el CD de la carcelería. Es una víctima. Es efectivamente una víctima. Las reiteradas veces que ha sido sometida a prisión, lo fue de manera arbitraria. Y ha habido contra ella una persecución judicial. Brutal. Sí. Una de las, quizá, como hay poca sociología política, porque está muy ideologizada, ¿no? Se debería analizar, es una de las persecuciones políticas más brutales de América Latina. Es contra, en general, toda una clase política, porque incluye a Gal García, en fin, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que hoy se encarna, por razones electorales, en la figura de Keiko. Y prueba de ello es que su principal persecutor y potencial verdugo, hoy está en la vereda del frente, se ha desnudado. Es el abogado de Pedro Castillo, el señor don Pero no solamente es el abogado, se ha declarado vocero político, ¿no es cierto? Y por ahí ha deslizado, digamos, maliciosamente, porque creo que tan mal no estamos para considerarlo como probable ministro de Justicia, ¿no? Entonces, Bueno, y el otro asunto, señor García Toma, es que todos los que han perseguido a Keiko, a Alan García, a Luis Castañeda, es decir, a todos los políticos anticomunistas, los que contenían el comunismo en el Perú, ¿no? Porque fueron tan perseguidos, tan neutralizados que hasta la elección de Castillo parece un proceso natural. Sí. Si tú eliminas a los políticos anticomunistas, bueno, tiene que venir el favorecido, el comunista, Así es. ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es, todos los políticos que persiguieron a Keiko hoy están en la cárcel, desde Humala hasta Castillo. Eso también es un asunto enorme, ¿no? En una campaña electoral. Un segundo elemento es que creo que Keiko no solamente ha mejorado en su performance política, sino que además creo que ha ido conociendo de manera más cerca la realidad peruana. Si dentro de los políticos actuales creo que quien tiene mejor el mapa de lo que sucede en el país es Keiko, por razones prácticas. Hace 20 años que está en este trajinar y evidentemente le ha permitido tener contacto con la población, tener acceso a la información y en consecuencia su visión de gobierno está más cercana a lo que, digamos, a la gente aspira, ¿no? Desde su perspectiva política. Ahora, ¿qué debería hacer ella como gran movimiento en esta campaña electoral? La izquierda suele hablar del centro. Ellos se crean su centro y se la creen. Sí. Creen que Nieto, López Chau es un centro, digamos, a ver... Es un centro travesti, porque... No, en realidad ellos son el voto que perdió Rafael López Aliaga cuando cometió y acumuló errores. Sí, sí. Cuando López Aliaga acumula los errores en la campaña, atacar a Keiko, liderar la vacancia en Jeri, aparece pues López Chau, Carlos Álvarez, Nieto, Ricardo Belmo, porque no aparecían, no sé si recuerdan, Así es. ¿no? Entonces, ellos se han inventado su teoría del centro y se la creen. Y de alguna manera Roberto Sánchez quiere capturar ese centro como si estos señores fueran dueños de ese espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué debería hacer Keiko usted? También dirigirse a un centro, convocar una gran convergencia nacional, un gran gobierno de unidad nacional. ¿Cuál es su opinión, señor? Estoy de acuerdo. Lo primero que si es que Keiko es gobierno, tiene que constituir un gabinete que exprese de alguna manera una vocación de unidad. Y en consecuencia tendría que convocar a personalidades independientes o eventualmente representantes de algunos partidos que de alguna manera den la muestra clara de que no va a ser un gobierno de partido, sino que va a ser un gobierno de convocatoria amplia. Y eso tiene que traducirlo también en alianzas parlamentarias. El Parlamento está tan fraccionado y tan dividido que se requiere una alianza para, digamos, asentar el gobierno, pero en segundo lugar para impedir que se vuelvan a suscitar la utilización o la instrumentalización del Parlamento para generar actos como digamos, la deposición del gobierno, ¿no?
Y creo que lo fundamental de Keiko, lo fundamental es los personeros. Este partido, si bien es cierto, tiene un escenario Hay una ideológico, hay una OMP cuestionada, una burocracia que podría prestarse a multiplicar, vamos a ponerle, las irregularidades y las deficiencias, una burocracia que sabe que puede terminar encarcelada y que con esta OMP podría estar creyendo que se está jugando un partido final. ese árbitro o es incompetente, o es mediocre, o es corrupto. No tenemos claro, pero que evidentemente no es un arbitraje fiable, Ujú. ¿no? Entonces yo creo que la única manera en que, digamos, Keiko Fujimori tenga la certeza de que ese proceso electoral es plenamente válido es colocando un personero hasta la última mesa. Hay que hacer una campaña para que se pueden ahí vincular todos aquellos otros partidos que no comparten, que son anticomunistas y que pueden colaborar con sus militantes o con sus simpatizantes o los independientes para ocupar esos escenarios. El modelo de la oposición venezolana. Yo recuerdo, a ver si la memoria no me falla, eran como 120.000 mesas o 100.000 en Venezuela, pero la oposición venezolana, con Corina Machado y Edmundo González, ¿no? Organizaron 600.000 personeros y habían hasta 3 centros de cómputo. Y las actas, los personeros tomaban la foto, el acta, y en tiempo real pasaba un cómputo y las denuncias estaban en tiempo real en el mundo. Si no se instalaba la mesa en Texas, por ejemplo, eso le gusta. La OMP se retrasa mucho en Lima y en el voto extranjero. Tiene un problema ahí, acumula ineficiencias y irregularidades, ¿no? Vamos a llamarlo así. Bueno, denuncias en tiempo real. La oposición venezolana es un método, un software que debería aplicar Keiko Fujimori. Eso y otra cosa que me parece importante. Yo sé que muchos ciudadanos puedan no estar muy entusiasmados en ir a votar para no sufrir las torturas a las que nos sometió la OMP en el proceso anterior. Seguramente se van a repetir los miembros de mesa y esos no están dispuestos a repetir esa experiencia. Pero lo que no podemos permitir es que esas mesas sean capturadas por aquellos que están primeros en la cola y que ante la ausencia de los titulares y los suplentes digan, yo quiero participar en esa mesa. La toma de mesas, ¿no es cierto?, que es una vieja práctica política, tiene que en todo caso ser efectuada por aquellos que tienen simpatía por el equipo o que tienen adhesiones muy fuertes y muy sólidas por la democracia representativa y por el modelo de economía social de mercado. Hay que poner allí, digamos, también una cuota de esfuerzo. Y digamos, la organización es desde el barrio más pudiente de Chacarilla hasta el barrio popular de Comas, Así en es. plazas, en Manchay, en parques. Solo así, estos burócratas de la OMP que acumulan irregularidades e ineficiencias a tal extremo que el jefe tuvo que renunciar, ¿no es cierto? Sí. Y ahora está procesado e investigado por diferentes instancias, ¿no? Es la única manera de enfrentar eso. Esa organización está casi intacta. Se ha ido la cabeza, ¿no es cierto? Además, la cabeza agacha y probablemente con las manos esposadas en algunos meses, pero el resto del personal se mantiene. O sea, el actual, digamos, responsable de la conducción es alguien a quien él eligió hace 6 años atrás. ¿Cómo se llama este señor? No, No no recuerdo recuerdo. bien, pero hay que ponerlo en la Sí, pantalla. sí, hay que Hay que poner. Pachas. Ok. Sí. Ahí sí, hay que hacerle su radiografía, su Papa Nicolás, su análisis de sangre, porque Sí, sí, sí. sí. No, este señor, no, y si no, que se tendrá que irse antes de la segunda vuelta. O sea, Ahí tiene que asumir una actitud cívica y patriótica, ¿no? Es decir, él, en sus manos está el destino de que el país no caiga en la zozobra, en la incertidumbre y probablemente después en la violencia, porque, digamos, porque imagínese usted
segunda vuelta, empieza el cómputo dramático. Es interesante la elección peruana, ¿no? Desde el 2016, 40.000 votos, 40.000, desde que metieron este asunto digital, electrónico, ¿no? Y es raro, ¿no? Antes se ganaba por 20 puntos, 15 puntos. Bueno, Keiko debería ganar así, ¿no? 10 puntos por lo menos. Eso es lo que indica el análisis concreto. Y Víctor, deberíamos simplificar el proceso electoral. Bueno, ya hicieron su gran negociado comprando las computadoras, comprando las impresoras, comprando estos aparatos que permitían mantener el contacto con la electricidad. Todo eso se fue a la basura, no sirvió, al extremo que recordarás que se dio la orden de que finalmente el cómputo se hiciera manual, como ha sido siempre. El acta estaba impresa y el presidente de la mesa la llenaba. No habían el recurso de estos usos tecnológicos. Eso más bien, en vez de colaborar, en nuestro caso, dificulta por todos los problemas que tienen para su implementación, que en este caso la OPE, queriendo o no queriendo, no ha podido estar a la altura, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, señor García Toma, muy agradecido por estas interesantes reflexiones. Y esperemos, Víctor, que los peruanos estemos a la altura de la responsabilidad de salvaguardar el destino del Perú y renovarle Y nos organizamos como la oposición venezolana, que nos hagan fraude. Ahí sí, sin necesidad. No se va a poder. Que nos hagan fraude, ¿no es cierto? Si estamos unidos y organizados, no hay fraude. Por una razón sencilla. Ellos han avanzado justamente porque tenían capturada el sistema electoral, cosa que ahora está en encrucijada, pero además porque había una mayoría ciudadana. Además, la gente tiene que entender que así se pelea con el marxismo, con el neocomunismo. Enfrentar al comunismo, al neomarxismo, al progresismo de raíz táctica leninista no es un paseo, es una guerra política. Es una guerra. Entonces, a organizar. Esto no es un té de tía. A organizarnos. O sea, las formas serán diferentes, pero la voluntad de poder, la idea del poder del progresista es la misma que la del venezolano chavista, ¿no? Entonces, a organizarnos. Sí, ¿Ya? Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Que nos digan en qué mesa tenemos que estar. De acuerdo, señor García Toma. Muchas gracias. ¿Ya? Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias.